Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Yo soy Flor Murga y hoy estamos en un nuevo episodio de X Podcast. En esta oportunidad pues vamos a hablar vamos a conmemorar el Día Mundial del Riñón, un tema importantísimo para nuestra salud porque nos hace reflexionar lo importante que es mantener los riñones saludables. ¿Por qué? Porque nuestros riñones son los que se encargan de limpiar nuestra sangre, de liberarnos de todas las toxinas y de mantenernos pues en un equilibrio en nuestra salud. Para eso traemos a nuestra invitada de hoy, la doctora Regina Sosa, quien nos acompaña. Ella viene del Hospital General de Enfermedades Zona 9 del ICS. Así que bienvenida, doctora. Muchas gracias, Flor, muy amable. Gracias por la invitación. A usted, gracias por asistir. Doctora, queremos profundizar muy bien en este tema porque es de suma importancia, ya que pues han aumentado los casos de problemas renales, ¿verdad? Entonces, precisamente aquí este espacio es para conocer y prevenir estas enfermedades que nos afectan a todos. Así que podríamos comenzar con conocer de qué se encargan los riñones. ¿Cuál es su funcionamiento, doctora? Sí, es una pregunta súper interesante porque todos sabemos que los riñones, o casi todos sabemos que los riñones se producen en la orina, pero pensar que la función del riñón es producir orina es como que usted pensara que en un restaurante lo que se produce son las cáscaras de las verduras que tiramos a la basura. Sí, eso sale de la cocina del restaurante, pero eso no es el producto final del restaurante, sino que es la comida que le pasamos a los comensales. Idealmente debería ser rica, pero entonces el trabajo del riñón es mantener en el cuerpo una cosa que los doctores llamamos homeostasia, pero para explicarlo mejor, ¿sí? Es como un balance en todas las concentraciones de las cosas que están en la sangre y en el organismo. Muy bien. Y eso ayuda a que todos los otros órganos puedan hacer su trabajo bien. O sea, si nosotros tenemos las concentraciones adecuadas de minerales y electrolitos en la sangre, el corazón va a trabajar mejor, el hígado va a trabajar mejor, el cerebro va a tener menos problemas. Entonces, en el momento en el que el riñón deja de trabajar o trabaja menos, los otros órganos también empiezan a sufrir un poco para hacer su trabajo. Además de hacer eso, los riñones también producen unas hormonas muy interesantes que nos ayudan a controlar nuestra presión, a mantener la presión adecuada, nos ayudan a producir sangre para no tener anemia y también nos ayudan con la salud de los huesos. Entonces, al final, los riñones pues tienen muchas funciones y la orina pues es algo que el riñón desecha, pero no es eso su trabajo, ¿verdad? Claro, o sea, a través del riñón, varios órganos de nuestro sistema es fundamental que funcionen, ¿verdad? O sea, precisamente para que funcionen bien. A ver, doctora, ¿qué personas están en riesgo de tener una enfermedad renal? En general, todos estamos en riesgo porque todos podemos tener alguna enfermedad en el riñón, pero hay personas que tienen más riesgo que otras. A ver, entonces, las personas que tienen más riesgo de tener enfermedad renal son las personas que tienen familiares que han tenido enfermedades en el riñón, porque algunas de estas enfermedades pueden ser familiares y pues pueden haber en la familia varias personas que tengan la enfermedad. Lo que llamamos hereditario, ¿verdad? Exacto. Okay. Otras personas que están en mayor riesgo son las personas que tienen diabetes, ¿verdad? Las personas que tienen hipertensión, que son enfermedades que son muy comunes después de cierta edad. Entonces, estas personas están en más riesgo. Y también las personas que tienen obesidad. Estas personas también tienen más riesgo de tener enfermedad en los riñones. Ok, ¿y cuáles son las principales causas de las enfermedades de los riñones, doctora? Sí, bueno, en general la causa más común en el mundo de enfermedad renal es la diabetes, ¿verdad? Wow. Esa sí es la causa más común en el mundo. En Guatemala y en el área de Mesoamérica o Centroamérica tenemos una enfermedad que se ha llamado nefropatía no tradicional o nefropatía mesoamericana, que afecta a personas que no son diabéticas. Entonces nosotros también tenemos un pico de este tipo de enfermedades que se da más en personas que viven en las áreas costeras y todavía no se sabe bien exactamente cuál es su causa. Al parecer hay muchos factores que afectan a estas personas, pero en general las causas más comunes son diabetes y en Guatemala, en esta región, esa nefropatía mesoamericana.
Wow, qué interesante. Ahora, ¿qué síntomas son los que podemos observar o podemos tener cuando estamos enfermos de los riñones para que podamos empezar a identificar? Ahorita que la escuchemos, muchos van a decir, ay, eso me pasa o eso le pasa a un familiar, porque definitivamente son signos que hay que ponerles atención. Claro, y eso es bien importante y es importante tomar en cuenta una cosa. A mí los riñones me encantan, obviamente, yo por eso estudié nefrología, pero los riñones siempre, digo, tienen un defecto. Y es un defecto un poco grave, en el sentido de que los riñones no suelen causar dolor. Una, para sentir dolor, necesita, además de tener lo que nos está causando el dolor, necesitamos tener unos nervios que nos llevan el impulso, esa sensación de dolor de donde nos está doliendo al cerebro. Entonces, vamos a decir que si yo mato los nervios de dolor de mi mano y luego me agarro la mano a martillazos, me voy a lastimar la mano, pero no me va a doler. Entonces, los riñones no tienen esos nervios de dolor y por eso no nos duelen. Es una enfermedad silenciosa. Exacto. Entonces, muchas veces los síntomas son muy sutiles cuando la enfermedad está empezando y ya los síntomas que son más obvios se dan hasta que la enfermedad está avanzada. Y por eso es importante mantenerse alerta. Sin embargo, pues sí podemos encontrar algunos síntomas. En general, los más comunes son cansancio, ¿verdad? Por eso que le decía, son síntomas sutiles, porque uno está cansado, porque los niños molestan mucho, porque hay mucho tráfico, porque el trabajo está duro. La mayoría de las personas están cansadas, no necesariamente están enfermas de los riñones, pero el cansancio puede ser un síntoma. A veces, cuando la enfermedad está avanzada, nos puede dar náusea o inapetencia, no queremos comer. A veces nos podemos hinchar, sin embargo, no todas las personas están enfermas de los riñones se hinchan. ¿Hincharse en qué parte? ¿Todo el cuerpo? Puede ser de todo el cuerpo, pero generalmente empiezan las piernas. Otro lugar donde se puede hinchar uno son en los ojos, cuando uno amanece con los ojos hinchados. Puede ser un síntoma de enfermedad. O lloró o está mal los riñones. Exacto. Exacto. O se desveló o puede estar enfermo de los riñones. Otra cosa es que estar pendiente de la orina, porque la orina a veces nos avisa. Entonces, cuando hay mucha espuma en la orina, eso también puede ser un síntoma de que hay proteínas en la orina y que puede haber alguna enfermedad en los riñones. Interesante. Entonces, y la otra cosa que hay que mantener bien alerta es en las personas que les diagnostican hipertensión como muy súbita o de inicio muy súbito. Eso también muchas veces está asociado a algún problema en los riñones. Ah, muy bien. ¿Y cómo podemos saber si estamos enfermos de los riñones? O sea, ya decir, bueno, sí tengo este síntoma, pero este no, este sí. O sea, ¿cuándo realmente es necesario decir, bueno, no, yo creo que sí y necesito ir a un nefrólogo o nefróloga? Sí, en general, la única forma de saber a ciencia cierta si alguien está enfermo de los riñones es haciendo exámenes, porque así como los síntomas son sutiles, a veces el examen físico de una persona que está enferma de los riñones puede ser normal. O sea, yo puedo examinar a alguien ahorita que está enfermo de los riñones y no encontrarle ningún dato de enfermedad en su examen clínico que los doctores hacemos. Entonces, la única forma de saber es hacer exámenes. En general, los exámenes son en sangre y en orina, ¿verdad? Si los exámenes en sangre y en orina están bien, pues uno está seguro de que los riñones están bien. ¿Y en la sangre? ¿Qué tendría que salir en sangre como para saber si son riñones? ¿Azúcar alta o cómo? No, en sangre lo que hacemos, los riñones, entre todas las muchas cosas que sacan del cuerpo, sacan una cosa que se llama creatinina, ¿sí? Esa creatinina es una molécula que se produce en los músculos. Por lo tanto, no hay un valor normal que sea igual para todas las personas, porque no todo el mundo tiene los mismos músculos, ¿sí? Sí. Yo siempre pongo el ejemplo de que si nosotros ponemos a Arnold Schwarzenegger ahí todo musculoso y tiene un valor de creatinina y a la par le ponemos a una señora viejita de las que tienen muy poquito músculo y tiene la misma creatinina, probablemente el señor Schwarzenegger está muy sano y la señora está muy enferma y tienen el mismo examen. Entonces, en general, pero nosotros medimos en sangre esa creatinina que hay un valor estándar más o menos que es normal dependiendo de la masa muscular de alguien, etc. Y si esa creatinina se eleva,
significa que el riñón no la está sacando. Y entonces ahí sabemos que el riñón está filtrando menos creatinina y cuando filtra menos creatinina, generalmente filtra menos todo lo demás, ¿verdad? Entonces ese es el examen que generalmente hacemos para saber cómo están trabajando los riñones. Siempre hay problemas, por ejemplo, la gente que tiene muy poca masa muscular le puede salir una creatinina normal y estar enfermo, pero en general pues ya eso lo interpreta el doctor dependiendo del paciente que está atendiendo, ¿verdad? Interesante. Ahora, ¿cada cuánto es que debemos realizarnos esos estudios, doctora, para saber si están funcionando bien los riñones? Pues para llevar ese control, ¿verdad?, de nuestra salud. Sí. En general, las personas que no tienen factores de riesgo, que fue lo que mencioné al principio, diabetes, hipertensión, familiares con enfermedad, las que no tienen eso deberían de hacerse este examen de creatinina y un examen de orina al menos una vez al año. ¿Sí? Yo le confesé de que nunca me he hecho el examen, pero le voy a tomar la palabra. A partir de los 40 años en general, tampoco desde que nacemos, ¿verdad? A partir de los 40 años es que uno empieza a tener como más riesgo. A tener más riesgo, entonces es el momento en el que uno empieza o debería de empezar a hacerse chequeos una vez al año. Muy bien. Ahora, si tenemos factores de riesgo, ¿verdad? Las personas estamos gorditas o las personas diabéticas, las que tienen familiares las que tienen familiares, debería de hacerse por lo menos cada 6 meses y empezar desde la adolescencia, ¿verdad? No esperarse hasta cumplir 40 años. Muy bien. Ok, para que lo tomemos en cuenta no solo ya de grandes, ¿verdad? Sino también si tenemos hijos adolescentes que pues tenga alguno de estos cuadros, ¿verdad? Exacto. Empezar a hacerse este tipo de exámenes. Ahora, cuando los riñones se enferman, doctora, ¿la enfermedad es ya para siempre, es incurable? No. En general los riñones, bueno, hay muchas enfermedades que pueden afectar los riñones, pero a mí me gusta dividirlas en 2 tipos de enfermedades. A una le llamamos los doctores aguda y a otra la llamamos crónica. Esas palabras que suenan raras, para fines prácticos son sencillas. Lo agudo es pasajero y generalmente curable. Es decir, que a mí me gusta pensar en el riñón como una persona que tiene un trabajo y esa persona cuando se enferma, vamos a decir que le da una gripe muy fuerte, se siente muy mal, no puede trabajar o si trabaja no va a rendir igual, el 100%. Sí. Pero una vez se le quita la gripe, el riñón regresa a trabajar como trabajaba antes. A eso le llamamos enfermedad aguda. O sea, una enfermedad que pasa rápido, vamos a decir que hace o causa un daño en el riñón generalmente rápido, pero si se trata puede revertirse y curarse, ¿verdad? Y luego está la enfermedad crónica, que de nuevo en el ejemplo del trabajador, es como un trabajador que le teníamos que amputar una pierna. Ese trabajador de la pierna, pues si hace después de un tiempo con fisioterapia y mucha ayuda, puede regresar al trabajo, pero ya nunca va a poder rendir exactamente igual de bien, si el trabajo es físico, obviamente, claro, que como lo hacía antes del accidente que causó que le quitáramos la pierna, por ejemplo. Entonces, esa enfermedad ya le llamamos crónica. Las enfermedades crónicas sí son para siempre, pero tienen un tratamiento y pueden controlarse y manejarse para evitar complicaciones de la enfermedad a largo plazo. Muy bien. Excelente, doctora. Muchas gracias. Vamos a hacer un corte en este momento. Nosotros regresamos. No se vayan. Ya volvemos a seguir hablando sobre la enfermedad de los riñones.
Continuamos en X Podcast hoy hablando sobre la enfermedad de los riñones, cómo es que son tan importantes en la salud de los seres humanos, y para eso tenemos a la doctora Regina Sosa, quien nos está ampliando más este tema. Doctora, ¿qué fases tiene la enfermedad renal? ¿Nos podría explicar un poco de esto? Claro, la enfermedad del riñón de renal crónica tiene 5 fases. En la fase 1 y 2, generalmente las enfermedades son muy sutiles y son curables. O sea, cuando encontramos a alguien que tiene esas 2 fases, la persona puede llevar una vida muy normal y podemos incidir mucho en curar la enfermedad o detener la enfermedad. Luego, en la fase 3, la enfermedad ya ha avanzado un poquito más y ahí generalmente podemos no curar al paciente, pero sí podemos detener el avance de la enfermedad. En las fase 4 ya de nuevo la enfermedad ha avanzado mucho más y aquí ya es casi imposible detener la enfermedad, y aquí en el trabajo del nefrólogo y del paciente es intentar enlentecer la progresión o el avance de la enfermedad. O sea, hacer lo que va a avanzar sea lo más despacio posible. Claro, lo inevitable es retrasarlo, ¿verdad? Exacto. Y en la fase 5 ya el riñón está trabajando tan poquito que no es suficiente para mantener la vida del paciente, y generalmente necesitamos iniciar una cosa que nosotros llamamos terapia de reemplazo renal, que son unas terapias que reemplazan esa función de sacar toxinas de los riñones, de filtrar nuestra sangre, para poder mantener la vida de los pacientes. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es encontrar a los pacientes en las fases iniciales y lograr detener la enfermedad para que no lleguemos a la fase 5 y necesitemos hacer esos tratamientos que son muy buenos para las personas que los necesitan, pero preferimos que no los necesiten. No llegar a ese punto. Exacto. ¿Verdad? Doctora, ¿y cómo está la situación en Guatemala de cómo es que se ha dado esta enfermedad? ¿Ha evolucionado? ¿Ha aumentado? ¿Hay más casos? ¿Nos podría explicar un poco? Sí, eso es bien preocupante y es una pregunta muy pertinente, porque la enfermedad renal es más o menos la 9ª o 10ª causa de morbilidad y de años perdidos de vida saludable en el mundo. Sin embargo, en Guatemala es la 4ª causa. O sea, comparado con el mundo, nosotros tenemos mucha más enfermedad y tenemos muchos años de vida perdidos en los pacientes por causas de enfermedad renal. Y comparado hace 10 años con ahorita, hace 10 años era la 7ª causa y ahorita esta es la 4ª causa. Por esa razón, Guatemala ha promovido en la Organización Mundial de la Salud que se incluya. En la Organización Mundial de la Salud tiene un grupo de 5 enfermedades que son prioritarias en la salud. Y entonces, al ser prioritarias, como el cáncer, por ejemplo, les dan mucho énfasis, se habla mucho de prevención, se hacen muchas campañas, se destinan fondos en los ministerios de salud, porque la OMS da la directriz. Entonces, Guatemala ahorita está impulsando una iniciativa en OMS para que la enfermedad renal sea incluida en esas causas prioritarias de salud, para que podamos destinar más fondos y darle más prioridad y más visibilidad a la enfermedad, porque de nuevo a mí me gusta comparar un poco la enfermedad renal con el cáncer, en el sentido de que si lo detectamos temprano, la enfermedad es curable, pero si lo detectamos avanzado, podemos hacer muchas cosas, pero ya no podemos curar al paciente. Ok, y el Día Mundial del Riñón, ¿nos podría contar un poco más sobre esta historia? ¿Cómo es que se formó este día aquí en Guatemala? Sí. El Día Mundial del Riñón es una iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología, que más o menos desde 1990 ha promovido que se celebre un día que siempre es el segundo jueves del mes de marzo, en el que se hable sobre la salud de los riñones. Y cada año hay un lema.
El lema de este año es ¿sabes cómo están funcionando tus riñones? Y ese lema está promovido para precisamente impulsar a que las personas se hagan un chequeo. Así como usted que nunca se ha hecho un chequeo, sí. El 90% de las personas no se hacen chequeos generales y van al doctor solo cuando ya tienen algún malestar. Y como habíamos dicho al principio, pues nuestros riñones no suelen avisarnos muy pronto cuando están enfermos, son aguantadores y no se quejan mucho. Y entonces es importante intentar por lo menos una vez al año hacernos esos chequeos. Entonces, para promover ese hecho de que las personas se hagan chequeos, pues es que estamos, este año ese es el lema, ¿sabes cómo están tus riñones? Y pues en general en el mundo se celebra el día de hoy y en general en la semana, que muchas lo cambian para el domingo, por ejemplo, porque es más fácil hacer actividades, pero en general en toda la semana en el mundo se están haciendo muchas actividades para promover que las personas se hagan un chequeo y que revisen cómo están sus riñones, ¿verdad? Okay. Y en esos nosotros en Guatemala hemos hecho desde hace ya por lo menos 15 años actividades de detección, muchas veces se hacen en Pasos y Pedales o en la Plaza de la Constitución. Ahí hay doctores tomando presiones, midiendo azúcar en las personas, haciendo exámenes de orina, y hemos detectado muchos pacientes que pasan por ahí y como nos ven pues se hacen el chequeo, sí, y hemos detectado pacientes enfermos y les dan la mala noticia y pues sí, les damos la mala noticia, pero pues es mala y buena al mismo tiempo, sí, porque es bueno, gracias a Dios nos dimos cuenta que está enfermo y hagamos cosas para que la enfermedad lo logremos curar o detener, ¿verdad? Claro. Y a ver, el chequeo, como usted decía, es parte de la prevención, ¿verdad? Para evitar las enfermedades renales. ¿Qué otro tipo de prevención podemos tomar, sí, doctora? Esa es una pregunta muy importante. En general, pues hay muchas cosas que podemos hacer, sí, para que no tengamos enfermedad y no solo para detectarla temprano, ¿verdad? Sí. Entonces, para no tener enfermedad, pues en general lo más importante es llevar una vida saludable, llevar una dieta saludable. Eso implica evitar, y no es prohibir, porque los doctores no somos mamá de nadie, no podemos prohibir las cosas, pero evitar en general el consumo de las cosas ultraprocesadas. Eso es todas las cosas que vienen enlatada, que tienen muchos preservantes y colorantes. Que de hecho hay empaques de algunos productos que dice exceso de... Exacto, todos esos que le ponen warnings. Ajá. En Guatemala todavía no, las etiquetas no lo tienen que decir, pero muchas lo dicen, sí, ¿verdad? Cuando las cosas muy saladas también pueden provocar, o vamos a decir que evitar el exceso de sal. También hacer ejercicio, ¿verdad? Ejercicio, no tiene que correr una maratón todos los fines de semana. 30 minutos de actividad física 5 veces por semana. En general, unos días que sea aeróbica y otros días puede ser anaeróbica, pero en general 30 minutos al día 5 veces por semana es lo recomendable para actividad física. Obviamente las personas diabéticas e hipertensas es muy importante que se cuiden su azúcar y que mantengan su azúcar en un nivel adecuado y que se cuiden, se controlen su presión, que se tomen sus medicamentos para mantener una presión normal. Las personas diabéticas e hipertensas que tienen más riesgo si están descontrolados, pero si se mantienen en control, pues tienen el riesgo que tienen las personas que no tienen esas enfermedades. Claro. Tomar mucho líquido, mantenernos hidratados. En general, tampoco es necesario tomar 80 litros de agua, pero sí nos gusta que se tome suficiente líquido para que la orina salga clara. Ahora, si la orina está clara, sabemos que estamos tomando suficiente líquido. No tiene que ser transparente, pero sí clarita, ¿verdad? Sí, porque si no también al baño a cada rato, ¿verdad? Exacto. Pero más bien sí, evitar que salga de un color muy fuerte, ¿verdad? Exacto, eso es muy importante.
Y también evitar medicamentos o por lo menos excesos de medicamentos que no le recetó un médico. Hay muchos medicamentos que se venden bajo venta libre en el mundo, sí, ¿verdad? Sobre todo los analgésicos. Los antibióticos también. Y algunos antibióticos que pueden provocar cuando se toman en exceso, no cuando se toman una vez cada cierto tiempo, pero cuando se toman en exceso, que los riñones fallen. Entonces es importante que si tenemos un dolor crónico que nos está haciendo tomar analgésicos todo el tiempo, consultar con un médico para ver cómo están funcionando nuestros riñones y si el medicamento que estamos tomando nos pone en riesgo y debemos de cambiarlo o no, ¿verdad? Pero eso también es bien importante, evitar el uso de medicamentos sin prescripción médica, ¿verdad? Claro. Doctora, ¿el consumo de cigarro también afecta a los riñones? Sí, fumar afecta a los riñones y es difícil de entender para las personas que no son médicos, pero en general fumar afecta los vasos sanguíneos y el riñón es el órgano del cuerpo que recibe más sangre. Uno pensaría que no, pero sí, el riñón cuando mide unos 10 centímetros, bueno, los riñones en general, cada uno mide 10 centímetros. Es chiquitito. Recibe el 20% de la sangre que sale del corazón. Wow. Y es porque el riñón se encarga de procesar y filtrar la sangre y por eso tiene que recibir mucha sangre. Uh-huh. Entonces, por lo que recibe mucha sangre, tiene muchos vasos sanguíneos. Y como el cigarro afecta a los vasos sanguíneos, el fumar puede afectar la funcionalidad de los riñones. ¿Y qué pasa ahora con el tema de los trasplantes, doctora? Porque el trasplante renal, pues sí, lleva un proceso tanto del donador como del que va a recibir la donación. O sea, es bastante amplio el tema, pero me gustaría que usted tal vez nos pudiera hablar un poco del tema. Claro. El trasplante renal en los pacientes están en esa fase 5 que habíamos dicho que ya necesitan una terapia que le llamamos de sustitución renal. Hay varias formas de esa terapia. Las que se sabe todo el mundo es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Esas son las más comunes, pero no son las mejores. La mejor terapia de reemplazo renal, o sea, que sustituye un riñón, es otro riñón, ¿verdad? Claro. Entonces ese riñón, a una persona que ya no le están trabajando los riñones suficiente como para mantenerlo bien o para mantenerlo vivo, le ponemos un riñón que alguien nos dona. Y hay dos tipos de donación. La donación de una persona viva o la donación de una persona que ya falleció y que tiene muerte cerebral. En general, las dos son muy buenas para quien recibe el riñón, claro, ¿verdad? Ahora, en Guatemala, la donación de personas fallecidas es poco frecuente, aunque cada vez ha aumentado más, porque en general nosotros no tenemos esa cultura de donación que está tan arraigada en otros países. Cuando acaba de fallecer un familiar y nos dicen que ha fallecido, lo último que pensamos generalmente es en donar órganos, sí, porque estamos en el dolor. Uh-huh. Sin embargo, es importante que se hable en las familias. Porque, por ejemplo, aunque yo firme 25,000 papeles que digan que yo quiero donar mis órganos, si cuando me muera mi familia dice que no se van a donar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero si yo le digo a mi familia, yo si me muero y tengo muerte cerebral, por favor donen mis órganos, entonces mi familia lo va a saber y cuando les pregunten si quieren donar, van a decir, pues ella quería, pues que done, ¿verdad? Entonces es importante hablarlo en la familia. Si usted está interesado en que algún día sus órganos no se entierren con usted, sino que se usen en ayudar a otra persona, platíquelo con su familia, es lo mejor que puede hacer. Ahora, para el donante vivo, pues es una persona que generalmente es familiar o amiga o esposa, ¿verdad? De la persona que está enferma y pues le quiere ayudar y le quiere donar uno de sus riñones.
las personas estamos sanas de los riñones y sanas en general, podemos donar un riñón porque una persona puede vivir con un solo riñón sin tener ningún problema. Pero aquí lo más importante es cuidar al donante, porque el donante es una persona sana que se va a someter a una cirugía, porque le vamos a quitar un riñón sin una necesidad médica para él, ¿verdad? Entonces, se hacen muchos estudios en el donante para asegurarnos de que esté sano, que no le vayamos a afectar su salud al quitarle un riñón, ¿verdad? Y además que sea compatible mi riñón con la persona que le voy a donar, porque si no es compatible, pues aunque se lo ponga no le va a funcionar. Entonces, no. Ya después de hacer todos esos estudios, si es seguro, pues entonces se le quita el riñón a una persona donante y se le pone ese riñón a la persona que lo necesita. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque la diálisis, habíamos hablado que los riñones tenían muchas funciones, ¿verdad? Sí. Y la diálisis lo único que hace es la parte de sacar toxinas y filtrar la sangre. La parte de producir hormonas, de controlar la presión y eso no la hace la diálisis. Entonces, las personas que están en diálisis, pues no tienen esa otra ayuda. En cambio, las personas que reciben un riñón, pues sí, ese riñón nuevo hace todo lo que los riñones hacen, incluyendo controlar la presión, producir hormonas. Sí debemos de tomar algunas medicinas que nos ayudan a que nuestro cuerpo no rechace ese riñón. Claro. Pero pues es más fácil tomar pastillitas que hacer otros tipos de terapias que son más complicadas. Excelente. ¿Verdad? Ay, muchas gracias, doctora. Bueno, el tiempo se nos terminó, pero de verdad agradecemos muchísimo que nos haya brindado este tiempo, precisamente pues para llevar este mensaje a todas las personas que nos están sintonizando, que es vital mantener una buena salud para cuidar nuestros riñones, que son tan importantes en nuestro cuerpo. Así que los esperamos en otra oportunidad. Síganos en nuestras redes sociales y denle like al video, compártanlo con familiares y amigos para prevenir pues cualquier enfermedad renal. Yo soy Flor Murga y los espero en una próxima. Gracias, doctora. Muchas gracias.